En el episodio de hoy vamos a abordar una técnica que para mí determinó todo un parteaguas, un antes y un después en el tejido de punto. Y esto es el tejido en circular. Si a ti te interesa saber cómo se teje con agujas circulares, estás en el mejor lugar porque el día de hoy vamos a abordar ese tema. Bienvenida. Ante todo, te doy las gracias por estar aquí, por brindarme algunos minutos de tu tiempo. Mi nombre es María Jiménez, yo soy mexicana, pero vivo aquí en Montreal, Canadá, desde hace más de 22 años. Soy profesora de tejido y de crochet y también soy tintorera. Tengo una tienda en línea que se llama Tout Mouton y ahí yo pongo todas las lanas que voy tiñendo y algunos patrones que también que voy sacando. Bueno, el día de hoy, como te dije, quiero platicar contigo y quiero mostrarte la técnica de tejido de punto con agujas circulares. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, te voy a enseñar cómo trabajar con las agujas de doble punto, como estas que están aquí. Cómo monto yo los puntos, cómo los uno para seguir trabajando en circular. También vamos a hablar de las agujas circulares, tal cuales, como son estas, con la que en general también se tejen los gorros. Y también vamos a trabajar un poco con la técnica de Magic Loop. A mí el tejido en circular me gusta muchísimo, me parece muy práctico, mismo si solo vas a trabajar con a tejido plano de ida y vuelta, o sea, derecho y revés, porque lo único que tienes que hacer es no cerrar tu tejido para de esta manera poder trabajar a plano. Si tú eres como yo, que utiliza el transporte público para desplazarse de un lugar a otro, pues te vas a dar cuenta que en una pequeña bolsita tú puedes llevar tu tejido a donde quiera que vayas y lo puedes sacar si eres como yo, que pues teje en público sin ningún problema, aunque todo el mundo se te quede viendo. Bueno, pues yo soy feliz, yo sigo tejiendo mis cosas. Y bueno, vamos a comenzar un tema a la vez. Comenzamos con las agujas de doble punto. Así que tráete tu café, tu té, kombucha, mate, lo que te guste tomar para estar tranquila, a gusto. Tráete tu lana, el ovillo que tengas por ahí cerca de ti. Espero que tengas estas agujas. Si no, solo observa cómo se hace la técnica y después acude a una tienda para poder comprártela. Te recomiendo muchísimo que aprendas esta técnica. Con ella se tejen las mangas de los suéteres, con ella tejes mitones, gorros, cuellos, algunas bufandas que se tejen también en circular, calcetines, leggings, bueno, todo aquello que es circular se puede trabajar con eso. Los suéteres top down, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, también se tejen con agujas circulares. Así que es una técnica muy dinámica y muy fácil de entenderla. Solo tienes que practicar y practicar un poquito, sobre todo con las agujas de doble punto que llegan a dar un poquito de problema en el primero o segunda vuelta, pero una vez ya que aprendiste cómo cerrarlas, ya te sigues y cuando veas ya vas a dominar esta técnica del tejido circular. Así que voy a hacer una pequeñita pausa para que te dé tiempo de traer tus ovillos, tus agujas y la bebida que te gustaría tomar mientras aprendemos la técnica de tejido en circular. Entonces, ahorita nos vemos. Necesitas tener unas agujas de este tipo para trabajar con circular. Este tipo de aguja, como ves, tiene una cuerda y esta cuerda te va a permitir que tus puntos queden aquí, como suspendidos en esta punta y con las agujas aquí vas a ir tejiendo.
¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que hacer para trabajar en circular en este momento es montar tus puntos en estas agujas para después cerrarlo y trabajar en circular. Estas agujas yo las utilizo para hacer gorros, las he llegado también a utilizar para hacer mitones. Todo depende del largo de tu cuerda. También el famoso método de Magic Loop lo puedes hacer con agujas circulares, solo que tu cuerda tiene que ser un poquito más larga para que puedas hacer ese método. ¿Cómo es? Bueno, pues en un momento te voy a explicar cómo. También otra manera de trabajar en circular es con las de doble punto, como estas que estás aquí viendo, donde necesitan más de una, por supuesto. Yo te voy a mostrar el trabajo con por lo menos 4 de estas agujas para que puedas aprender a utilizarlas. Y también te voy a enseñar cómo se trabaja con el método de Magic Loop, que son con las agujas largas, que esta, si te ves, tiene una cuerda mucho más larga que las anteriores que te mostré, y de esta manera vas a poder también trabajar en circular. Hay gente que solo le gusta el método de Magic Loop porque le parece que es mucho más práctico, así que ahí yo te dejo decidir. Ahora comenzamos. Yo asumo que ya tienes unas agujas circulares como estas para poder trabajar. También puedes hacer cuellos con estas agujas o con este método, y vamos a tener aquí junto a nosotros ya nuestro ovillo de lana que corresponde al número de aguja que estamos trabajando. En mi caso es número 4, y entonces voy a utilizar una lana que más o menos corresponde a este número de aguja. Para trabajar en circular definitivamente lo tienes que hacer con el método de cola larga, o el que se le llama long tail cast on, porque si no lo haces con ese método, la verdad no veo cómo vas a poder cerrar tu tejido para trabajar en circular. Tengo alumnas que me tejen o me montan los puntos de otra manera. Te voy a mostrar cómo, y ellas definitivamente no alcanzan nunca a trabajar en aguja circular, porque ese método no funciona para trabajar con agujas circulares. ¿Cuál es el método que no debes de usar para montar tus puntos? Es este, donde tienes ya 2 puntos y en medio de los 2 puntos pasas la aguja y después pues tejes tu primero. Tejes entre los 2, perdón, aquí ya se me salió. Recomenzamos. Pones la aguja. Haces como que tejes un punto y después este punto lo montas a la aguja. Entonces ya tienes 3 y después vuelves a poner en medio de los 2 puntos tu aguja y vuelves a poner aquí, y así se van seguidito. Este método no funciona para cerrar tu tejido en circular. No funciona. O sea, cuando tú terminas tu tejido, vas a tener toda una serie de puntos donde aquí vas a tener de este lado tus puntos y de este lado no va a haber nada. Y no puedes cerrar para trabajar en aguja circular. Entonces, por favor, no utilices este método para tejer con agujas circulares. Este método es solamente para aumentar algunos puntos. Si tu patrón de tejido te dice, después de estos 10 puntos, por favor, realice un montaje de otros 10 más, por alguna razón te lo pide la guía, ahí sí te recomiendo utilizar ese tipo de montaje. Pero para trabajar con agujas circulares, definitivamente te recomiendo que utilices el método de cola larga. Para el método de cola larga, como te comenté ya en un otro video, lo único que tienes que hacer es, pues divides tu hebra de esta manera, la parte
corta, la pones del lado izquierdo, la pasas por tu lado derecho, metes el hilo en medio y tejes tu primer punto. Otra vez. Vamos a deshacerlo. Vamos, en el método de cola larga tienes más o menos que calcular la cantidad de hilo que necesitas para montar todos tus puntos. Esa es la desventaja que va a tener este método, que si no dejaste suficiente hebra para montar todos tus puntos, tienes que recomenzar. No hay de otra, tienes que comenzar de nuevo para montar todos los puntos que la guía te está pidiendo. Así que, mira, por ejemplo, más o menos yo voy a dejar toda esta cantidad de hilo. Este hilo que estoy dejando aquí se considera el hilo donde van a montar tus puntos. El hilo que corresponde o que viene de tu ovillo es el hilo que se le llama hilo de trabajo. Y vuelves a comenzar, como te comenté, esta hebra que está aquí suelta o que no corresponde ya tanto a tu ovillo. La vas a pasar por en medio y vas a tirar, estirar, estirar hasta que tu primer punto ya está montado. Esto corresponde a tu primer punto. Aquí te doy la opción de trabajar la alternativa del método de cola a la larga o el tradicional. El tradicional, ¿cuál es? La forma tradicional es que aquí tienes estos dos hilos y vas a poner tu dedo índice en la hebra que viene de tu ovillo. Entonces vamos a mover esto para que mejor veas el ovillo. Y la hebra donde vas a montar tus puntos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Índice aquí donde viene el ovillo, pulgar en esta hebra donde vas a montar o la que dejaste para más o menos montar el número de puntos que necesitas. Entonces vas a abrir y vas a pasar la aguja por abajo, subes la aguja por en medio, vuelves a pasarla por en medio y sueltas. Otra vez la aguja por abajo, la aguja la subes, la vas a pasar por abajo de tu índice, después vas nuevamente a tu pulgar, la pasas en medio y dejas suelto. Entonces, ¿cuántos puntos ya tienes? 3. Entonces, nuevamente, abajo, arriba, pasas en medio, vuelves a pasar en medio y sueltas. Ese es el método tradicional del método de cola larga. ¿Cuál es la alternativa que puedes tener que a lo mejor se te hace un poco más fácil? Aquí tienes nuevamente tu hilo que viene del ovillo, el hilo donde vas a montar tus puntos y pones tu dedo pulgar en este hilo, no en el del ovillo, en este donde está corto, y lo descansas en la hebra y lo subes. Después pones tu aguja abajo, tomas tu hilo que viene del ovillo y tejes el punto y sacas. Esta es la alternativa al montaje de cola larga. Y pulgar descansando aquí en este hilo, subes, pasas tu aguja por abajo, tomas con los 2 dedos la aguja para que no se te mueva tanto y como si estuvieras tejiendo al derecho un punto, pasas el hilo y sacas. Y de esta manera vas tejiendo todos los puntos que necesites de acuerdo a lo que diga tu guía. De esta manera, cuando tú termines,
de montar todos tus puntos, vas a tener algo como esto. Vamos a acercártelo, mira. Algo así. Cuando ya están montados todos tus puntos, vas a ver cómo del lado derecho de tu aguja vas a tener 2 hilos aquí. Vamos a arreglar el ovillo. Ahí está. ¿Lo ves? Aquí tengo mis puntos. Se puede decir que este fue mi primer punto y todos estos son los puntos que yo monté. Aquí están el último punto. Aquí lo que te recomiendo, si ya vas a cerrar tu tejido y comenzar a tejer en circular, te recomiendo mucho poner un anillo marcador, porque el anillo marcador te va a decir cuándo acaba tu vuelta. Cuando llegas aquí, te vas a dar cuenta entonces que es el final de tu vuelta y entonces vas a comenzar con la segunda, con la tercera y la cuarta vuelta y vas a hacer todas las vueltas que necesite de acuerdo a lo que la guía te está indicando. Entonces, ahorita lo que te voy a explicar es, tienes aquí entonces el hilo que viene de tu ovillo y tienes aquí el hilo que te sobró, donde estuviste montando tus puntos. ¿Cómo vas a cerrar? Bueno, te voy a decir la manera en cómo yo cierro mis puntos, que es la manera en que a mí me parece que está correcta, que te queda reforzado tu tejido, que es tomar los 2 hilos, ir a buscar tu primer punto y tejer al derecho con las 2 hebras por lo menos 3 puntos. 1, 2 y 3. De esta manera, si te fijas, espero que se alcance a ver aquí en la cámara, ya cerraste tu tejido. ¿Ves? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces sueltas esta hebra, que después la vamos a meter por aquí para que no se vea y te dé un acabado bonito. Y te vas a poner a tejer tus otros puntos normalmente. Yo lo que les recomiendo a mis alumnas es que toda la primera vuelta la hagas al derecho. Toda la primera. Para que de esa manera tengas una bella línea de puntos al derecho que sí se van a ver cuando llegas a tejer, por ejemplo, un gorro, una manga. Una vez que terminas, ya puedes seguir tejiendo de acuerdo al patrón lo indica o la guía. Como por ejemplo aquí. Te voy a mostrar. Cuando ya avanzas según un gorro, por ejemplo, mira aquí. Yo esto lo he tejido 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Y entonces ya se te queda tu tejido de esta manera. Espero que lo alcances a ver. 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Y entonces mi tejido, pues ya lo estoy, si te fijas, ya está cerrado. Aquí está la hebra que me sobró. Y que voy a hacer que este pequeño, como que aquí hay una parte que parece como un pequeño desnivel. Este hilo, cuando lo meta, voy a hacer que esa parte se empareje y se vea bonito tu acabado. Y de esta manera, bueno, puedes seguir tejiendo y tejiendo siempre al derecho o haciendo tus 2 puntos. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo la pretina de un gorro, entonces estoy haciendo 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés.
Y así te puedes seguir hasta que tu patrón te lo indique. Si es un gorro, normalmente la pretina se hace de unos 5 o 6 centímetros para que después lo puedas doblar si lo deseas. O también este método te va a permitir tejer cuellos como este que te voy a enseñar aquí. Son cuellos que los vas a trabajar siempre en circular, como ves, y que sin ningún problema, lo voy a poner un poco, voy a cambiar la cámara para que se pueda ver más. Cuellos que te van a permitir trabajar en circular y que no vas a necesitar hacer ningún tipo de costura porque el tejido circular pues ya cerró por sí solo el tejido. Y este es un cuello muy bonito que lo tejí en una lana que se llama lana Snoro, y el cambio de colores, esto degradado, lo fue dando la propia lana. Y para eso es muy, muy importante entonces que aprendas a tejer en circular. Ahora, esto es agujas circulares. Vamos a pasar a agujas doble punto. Con las agujas doble punto se complica un poquito cuando estás en el montaje, porque la primera vuelta sí efectivamente es un poquito difícil porque tienes que cerrar y cerrar los puntos en las de doble punto luego no es muy fácil. Si es la primera vez que tú vas a trabajar en agujas de doble punto, yo te recomiendo muy fuertemente, muy bien, que las trabajes por primera vez con agujas de 4.5 o 5 milímetros y después, si te gusta la aguja doble punto, entonces ya te vas a hacer tus calcetines que se trabajan con una lana muy fina, que es la que es de 2.5 milímetros, que son agujas muy finas y que de repente cuesta trabajo comenzar a trabajar en ellas. Entonces yo te voy a mostrar la técnica con una aguja que va a ser mucho más gruesa. Esta es de 6 milímetros. A veces estas agujas las usamos para los mitones y me parece excelente porque si vives en un país frío como yo, pues los mitones nos ayudan muchísimo a que nuestras manos estén calientitas. Y bueno, ¿cómo es? Pues te comento que es de la misma manera que en las agujas circulares. Esto es, el método de cola larga te va a permitir a trabajar con las de doble punto. Y las de doble punto es lo mismo. Haces aquí la división de tu ovillo que viene de la pelota. Aquí pones tus manitas y la hebra que viene o que está aquí en donde vas a montar tus puntos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a pasar la hebra corta en medio para que te pueda quedar el primer punto, que es aquí. Yo te recomiendo mucho que empieces a montar en una sola aguja todos tus puntos y después transfieres tus puntos a las otras agujas, que en este caso vamos a bajar con 3. Y la cuarta es la aguja que le llamamos la aguja de trabajo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues lo mismo que acabamos de ver con la aguja circular. Vas a tomar, aquí estaba chueco mi punto. Vas a tomar con tu pulgar el hilo corto y con tu índice el hilo que viene del ovillo. Y vamos a quitar esto para que no haga ruido. Y vas a hacer esto. Nuevamente
pulgar, subes, perdón, bajas, subes, pasas por en medio y sueltas. Tu posición siempre es así. Índice, ovillo, pulgar, la hebra. Entonces, estás en esta posición, mira cómo mis dedos sostienen las hebras para que la tensión no la vayas a perder. Entonces, vas a bajar, tomas la lana o la hebra, subes, pasas por en medio, pasas por en medio de nuevo y sueltas. Bajas, subes, pasas por en medio, pasas por en medio y sueltas. Si no te gusta esta manera de trabajar, entonces utiliza el método alternativo de la cola larga, que es tu pulgar descansa en esta hebra, que le llamamos la hebra corta. Esta es la hebra de trabajo, porque es la que viene del ovillo. Entonces, pulgar descansando, subes, ve cómo mis otros dedos sostienen la hebra para no perder tensión, bajas, tomas, haces como un clip con tus dos dedos para que no se te mueva la aguja, tomas la hebra, pasas por atrás y tejes el punto. Es como tejer al derecho, pasas tu hebra por atrás, mira cómo envuelves la aguja y lo único que tienes que hacer es pasar como por en medio el punto. Mira, pasas, bajas y el punto queda ahí. Entonces te dejo decidir cuál es el método de cola larga que prefieres y lo que vas a hacer es que vamos a montar los puntos que necesitemos para que después deslicemos algunos puntos a las otras dos agujas circulares, a las otras dos agujas de doble punto, las vamos los puntos de aquí los vamos a pasar estas dos agujas, vamos a hacer un tipo triángulo y después vamos a cerrar para trabajar en circular. Este método es un poquito más difícil. A mí me gusta porque con la verdad, yo tejo las mangas de mis suéteres. También tejo los calcetines. Y también he tejido mitones con las agujas de doble punto. Una vez que tejiste el primero o la segunda vuelta, te vas a dar cuenta que todo va tomando su lugar y deja de ser complicado. Porque efectivamente yo te admito que tejer con las agujas de doble punto de repente causa un poquito de confusión y dejamos de trabajar con ellas y nos vamos al método de Magic Loop. Bueno, entonces voy a seguir montando puntos para me pueda transferir el suficiente número de puntos para los otros 3. Normalmente ahorita voy a montar 30 para que me queden 10, 10 y 10. Esta es la manera en cómo debe de quedar. Te lo voy a enseñar. Vamos a hacer esto 10, 10 y 10 aquí, 10 aquí y 10 aquí para que podamos cerrar y entonces sigamos trabajando y trabajando constantemente en circular de acuerdo a lo que nuestro patrón o nuestra guía nos está pidiendo, el número de vueltas que sea necesario.
Entonces, voy a seguir montando los puntos y ahorita nos vemos. Aquí ya están mis 30 puntos que monté en este momento en solo una aguja. Normalmente, en este tipo de agujas, el paquete cuando lo compras viene de 4 agujas, como esta que está aquí. Son 4 porque en 3 vas a dejar tus puntos y la cuarta la vas a utilizar como aguja de trabajo. A veces vienen paquetes de 5, entonces significa que 4 agujas serán para tus puntos y la quinta aguja entonces es tu aguja de trabajo. Y por favor recuerda un poco esto que te estoy diciendo porque yo he tenido alumnas que terminan comienzan distribuyendo sus puntos en 3 agujas y al final, no sé por qué, terminan solo con 2 agujas o a veces terminan con una sola aguja, es decir, perdieron el sentido de cómo trabajar con las agujas circulares o con las agujas de doble punto en circular. Entonces, siempre les he dicho, si tú tienes 3 agujas en donde están montados tus puntos, al final de todas tus vueltas tienes que tener tus puntos en 3 agujas montados. O sea, nada de que en el camino se me perdió una y acabé con 2 o quién sabe cómo lo hice, pero terminé nuevamente con una aguja. No, montamos con 3, comenzamos con 3 y terminamos con 3 agujas. La cuarta es la aguja de trabajo. Esta siempre te va a quedar libre, ¿ok? Y bueno, ¿cómo le hago yo para que pase de 30 puntos de una sola aguja a 30 puntos en 3 agujas? Pues lo único que hago es deslizar los puntos de esta manera. O sea, tomo así, me voy a la otra extremidad y los deslizo de esta manera tratando de que los puntos no se tuerzan. Es lo que se les dice, deslícelos como si los fuera a tejer al revés. Entonces, como tengo 30 puntos, aquí voy a deslizar 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces dejo 10 puntos aquí y me voy a ir a la otra extremidad de la aguja. Aquí voy a necesitar dar la vuelta un poquito y voy a poner otros 10 puntos en la tercera aguja que se le llama, bueno, la aguja donde voy a montar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces así ya tengo 30 puntos. 30 puntos distribuidos en 3 agujas. ¿Qué va a pasar ahorita? Pues como ves, mi tejido no está cerrado. Todavía no estoy para trabajar en circular. Te tienen que quedar así tus puntos, tus agujas para que digas, ok, entonces vamos a cerrar para comenzar a trabajar en circular con las agujas de doble punto. Te comentaba hace rato que se te tiene que ver así más o menos este tejido. Si te gustan las agujas circulares, de doble punto, porque lo que deseas es tejer calcetines o medias, como tú les llames, te recomiendo muchísimo, muchísimo que primero domines la técnica con una lana gruesa y después te vayas a la lana de los calcetines, que son lanas muy finitas. Como te comenté hace rato, son de 2.5 hasta 2.25 milímetros. Son agujas muy delgadas y si no dominas todavía la técnica es un poco difícil
que comprendas cómo trabajar con las agujas de doble punto. Así que primero practica con las gruesas, con las lanas gruesas o con las hebras gruesas, y después ya te vas a las hebras más finas, que son las que pide el tejido con calcetines o con medias. Si es que quieres tejer siempre tus medias o calcetines con las agujas de doble punto, porque como te comenté, también las puedes tejer con el método de Magic Loop, que vamos a ver en un momento. Bueno, dejamos esto a un lado y por favor, toma atención en este momento. ¿Qué pasa con la de doble punto para cerrar? Lo que quiero que siempre recuerdes para cerrar tu tejido con las agujas de doble punto es que tus dos hebras, estas, donde montaste tus puntos, y la de trabajo, que es la que viene de tu ovillo, estén siempre de tu lado derecho. Si estas están del lado izquierdo, así, no vas a poder cerrar. Si tus dos hebras están del lado izquierdo, no las vas a poder cerrar, porque tu tejido va a venir a partir de aquí, de la hebra que viene del ovillo. Así que por favor, lo único que tienes que hacer es voltear tus agujas. No pasa nada porque apenas vas a tejer. Nunca tuerzas un punto antes de cerrar. Tienes que fijarte tanto en las circulares como en las de doble punto, como en el Magic Loop, que todos tus puntitos, todos los puntos que acabas de montar están bien derechitos, porque una vez que cierras, no hay manera que ese punto retorcido se arregle. Vas a tener que volver a comenzar. Entonces, antes de cerrar tu tejido, verifica que todos tus puntos están muy bien. Con las agujas de doble punto, yo siempre digo a mis alumnas, fíjense que todas estas pancitas que se ven aquí, todas estas pancitas, se estén viendo unas a las otras. Todas se están viendo, entonces ya estás en la buena posición y en el buen momento para cerrar tu tejido. ¿Y cómo lo vas a cerrar? Tomando los puntos, poniéndolos en la posición que los vas a deslizar a una de las agujas, bueno, a una de las puntas. Vas a tomar el primer punto y dejando a un lado esta que te estorba, que es la aguja, la hebra corta, la vas a poner a un lado para que no te estorbe y vas a tejer al derecho, mira bien, vas a tejer al derecho todos los puntos de tu primera vuelta. Tienes que jalar, ve cómo yo estiro aquí, porque no quiero un hoyo que me quede entre cada aguja. Si no cierras bien, te pueden quedar hoyitos o que se ven en todas las esquinas de tu tejido. Entonces, una vez que lo haces, tejes al derecho todos tus puntos. Si te estorba, deslizas tus agujas de tal manera que te permitan tejer tus puntos y tejes todos tus puntos al derecho. Al igual que en las agujas circulares, yo te recomiendo que toda la primera vuelta la tejas al derecho para que te dé un buen acabado, porque esta línea sí se va a ver en tejido. Entonces ya, si te fijas, yo ya llegué al final. Este es mi último punto que estaba en esta aguja. Entonces lo tejo y al momento de tejerlo se me libera esta aguja. Entonces significa que estos puntos ya están tejidos y que voy a pasar
a estos puntos que faltan por tejer. Entonces, esta va a ser primera, segunda y tercera aguja. Tu vuelta la vas a acabar cuando en las 3 agujas ya hayas tejido todos los puntos. Ahí consideras que se terminó la primera vuelta. Entonces, no te pierdas. Del lado derecho, siempre tienes que tener la aguja que viene, la hebra que viene de tu ovillo. Entonces, vas a ponerte en la posición adecuada para que puedas tejer los otros puntos. Y los otros puntos, tienes que ver, como ves aquí, la hebra está del lado derecho. Tomo de nuevo, espero que sí lo veas, el primer punto y entonces lo comienzo a trabajar al derecho. Y así me sigo hasta que termino de tejer los 10 puntos que corresponden a la segunda aguja. Y una vez que terminas, como es mi caso, este es mi último punto, liberas. Tienes que tener siempre una aguja liberada. Significa que entonces ya tejiste la aguja, los puntos que están en la aguja primera, la aguja segunda, y te vas a poner en posición. Mira cómo tengo que mover un poco estas agujas. Si te fijas, la aguja que voy a trabajar siempre está como por arriba de las otras dos. Fíjate. Está arriba. Y la necesito arriba para que yo pueda seguir tejiendo. Entonces, pico, busco el punto, tomo el hilo de que viene de mi ovillo, la hebra, y entonces tejo los siguientes puntos. Y estos puntos, que son los últimos 10, significa, ya una vez que los tejí, que la primera vuelta ya la tejí y que entonces puedo hacer las instrucciones, puedo continuar con las instrucciones que me dice la guía. ¿Te fijas? Yo terminé con 3 agujas porque es con 3 agujas con los que comencé. Mi hilo está del lado derecho. Esta hebra chiquita después la vamos a usar para esconder algo que por aquí ande. Pero si te fijas, yo ya cerré mi tejido. Y nuevamente yo sé que estoy en la buena posición si todas las barriguitas de aquí se están viendo unas con otras. Y mi tejido está aquí, como en forma de triángulo. Y no hay un solo punto retorcido. Si yo por aquí tuviera un punto retorcido, tengo que volver a empezar. No hay manera de arreglar un punto retorcido que se te torció mientras estabas dando la vuelta, mientras lo tejías. Tienes que volver a comenzar. Entonces, este es el tejido con agujas de doble punto, con el que podemos tejer mitones, mangas, calcetines o medias, como tú le quieras llamar. Espero que te haya gustado. Y ahora nos pasamos con el último método, que es el método del Magic Loop. Entonces voy a hacer una pequeña pausa para que te vayas a buscar unas agujas largas. Largas, puede ser largas en dos sentidos. Que la zona de tu aguja de aquí esté larguita para que entren todos tus puntos. O que la cuerda que está aquí o el elástico, como le quieras llamar tú, esta de aquí también esté un poco larga. Muchos utilizan el Magic Loop y lo hacen con una cuerda de aquí de 80 centímetros a 1 metro.
Para las primeras vueltas yo la verdad no lo recomiendo mucho porque se te puede torcer, difícil de trabajar, te pueden pasar muchas cosas y sobre todo no tienes mucha experiencia en este método del Magic Loop. Y entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que tu cuerda sea más o menos de 60 centímetros, máximo 80, para que no tengas tantas complicaciones en este método de Magic Loop. Entonces, vamos a pasar con este método. Tráete tus agujas, la lana, la fibra que corresponda al número de tu aguja y comenzamos. Este es un método también muy interesante para trabajar en circular. Entonces, va a buscar tus agujas, tus ovillos, la bebida que te guste tomar. Si quieres echarte un cafecito, un té, kombucha, lo que se te ocurra, lo que más te agrade. Y ahorita nos vemos. Entonces, ¿cómo empieza Magic Loop? Magic Loop tienes que montar tus puntos de acuerdo al número de puntos que dice el patrón. Siempre tienen que ser puntos que terminen pares porque una mitad se va a ir de un lado y de la segunda mitad se va a ir a la otra aguja. Aquí yo voy a montarte con el método de cola larga 20 puntos que vamos a dividir de 10 en 10. Entonces aquí llevo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya que tengo 20, paso mis 20 puntos a la parte central, la zona de donde está el plastiquito o la cuerda, y voy a pasar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Y en la zona central voy a tirar. Para que de esta manera me queden 10 puntos en una aguja y 10 puntos en la otra aguja. Y la posición de mis agujas siempre tiene que ser mirando hacia allá, hacia la derecha. Esta es la posición correcta para trabajar. Aquí está mi cuerda y aquí vamos a hacer esto. Tu hilo, aquí tienes una hebra que es un extra. Tu hilo que viene de tu ovillo se va a convertir ahora en tu aguja de trabajo. La vas a sacar y vas a tejer tus primeros puntos. Igual yo te recomiendo que la primera vuelta la hagas siempre tratando de cerrar las esquinas. Teje solo al derecho para que no se te complique la situación. Tejes tus primeros puntos de esta aguja, que van a ser en este caso 10. ¿Ok? Espero que sí se vea muy bien. Y cuando termino, lo que voy a hacer es que voy a jalar los puntos, la cuerda esta que aquí tengo con mucho cuidado. ¿Ok? Para que no se me vayan a torcer mis puntos. Ya están aquí. Ya están aquí. Y voy a poner mis puntos de tal manera que espero que se vea bien. Fíjate cómo ahora en el inicio mi hilo estaba aquí, abajo. Y en esta parte mi hilo está arriba. De hecho,
Cuando inicias, tu hilo va a estar abajo. ¿Cuál hilo? Mero. Estaba aquí. Pero cuando ya hiciste los primeros puntos, tu hilo va a quedar arriba. Esta se va a convertir siempre, siempre en tu aguja de trabajo. No es la de abajo. Es la de arriba la que se va a hacer tu aguja de trabajo. Así que tu hilo siempre debe de estar arriba. O sea, a la excepción de cuando arrancas o cuando comienzas, tu hilo está abajo, o sea, está aquí. Después de eso, siempre va a estar arriba. Espero que me explique. Cuando comienzas, lo voy a repetir. Tu primera posición, aquí está el hilo de trabajo y tu aguja de trabajo era esta. Pero ya que tejiste los primeros puntos, tu aguja de trabajo se convierte en la de arriba y siempre, en todas las siguientes corridas, tu aguja de trabajo es la de arriba. ¿Cuándo se acaba la corrida? Cuando ya tejiste los puntos tanto de una aguja como de la otra. Ahí ya puedes decir que hiciste tu primera vuelta. Aquí, ya que ves que todo está en orden, vas a jalar y vas a tejer tus puntos. No te preocupes si tu hilo se queda un poco atrapado, como parece aquí, porque al final pues se va todo a desplazar en su lugar. Entonces, vas a tejer tus puntos, perdón, no quiero confundir. Vamos a tirar para que no se hagan hoyitos en esas esquinas y vamos a trabajar los 10 puntos que te faltan. Cuando acabe estos 10 puntos, entonces ya acabaste tu primera corrida, como hace un momento te lo comenté. Ahora bien, observa bien cómo le hago aquí. Aquí lo que voy a sacar es esta cuerda. ¿Ok? Estos puntos. ¿Y por qué hago tanto hincapié en eso? Porque se te pueden torcer los puntos, como no tienes idea, con una facilidad en este método de Magic Loop. Entonces, yo desplazo, veo que todo está en orden, vuelvo a ponerme en la posición que siempre tiene que ser la posición de que mis agujas ven hacia la derecha y estoy en la buena posición cuando sé que mi hilo está aquí arriba. Entonces, mis agujas van hacia la derecha, el hilo aquí. Los puntos que tengo que tejer ahora para mi siguiente vuelta son estos. Tiro de aquí y sigo trabajando. Tejo los puntos que faltan y así sucesivamente me la voy avanzando en el método de Magic Loop. Cuidado, cuidado. Solo quiero una vez más mostrarte cómo le tienes que hacer para que no se te enreden los puntos. Okay, estás aquí, aquí. Y la cuerda que vas a tirar es esta que está aquí. Esa es la cuerda que vas a tirar y en la que vas a desplazar tus puntos para que todo te quede en orden. Entonces voy a tirar aquí. ¿Ves cómo te queda aquí bonito? Vas a girar el trabajo 90 grados y una vez que lo hiciste, tu hilo de trabajo tiene que estar aquí arriba, ¿ok? Y entonces puedes continuar a seguir trabajando siempre con tu aguja de trabajo, que es aguja de trabajo arriba, los hilos a tejer abajo y de esta manera vas a continuar en el método de Magic Loop. Espero que esta técnica te haya gustado tanto como a mí, que la veas tan versátil y con tantas posibilidades como yo la veo. Me parece que es increíble todo lo que puedes hacer con ella.
te puedes tejer un vestido, una falda con las agujas circulares. Y como te dije al principio de este video, no necesitas trabajar en circular para utilizar las agujas circulares. Yo, por ejemplo, en este momento estoy tejiendo un chal. Mira, y lo estoy trabajando con agujas circulares. Cuando estos puntos sean más grandes, ahorita tengo 188 puntos aquí. Bueno, pues ya estoy en el momento en que probablemente voy a tener que pasar a una aguja circular mucho más larga, algo como esto. Pero mi tejido, si te das cuenta, no está cerrado. Por eso me gustan tanto las agujas circulares, porque te dan muchas posibilidades. Ahora, aquí hay una pregunta que mis alumnas siempre me hacen, que es, ¿y cuál es la aguja circular la mejor para trabajar? ¿Aguja circular de metal? ¿Aguja circular de bambú? ¿O aguja circular de plástico? Y yo la respuesta que siempre les doy, la mejor es la aguja con la que tú mejor te acomodes para trabajar. En el tejido no hay así como la policía del tejido para decirte, esta es la regla y nada más tienes que hacer esto, la última verdad, y si no, estás haciendo las cosas mal, etc. No, eso no existe en el mundo tejeril, así que pues utiliza la aguja que más te agrade y con esa vamos a seguir adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues te agradezco muchísimo que estés aquí, que hayas llegado hasta este momento, que este tutorial te haya dejado ya la espinita de aprender el tejido en circular. Muchísimas gracias. Si te gustó, por favor, dale un like. Me vas a ayudar muchísimo para seguir compartiendo y hablando más acerca del tejido, algo que verdaderamente es mi pasión. Y si no, suscríbete a este podcast. Y aquí nos vemos cada semana hablando más y más de borregos, de fibras, de tejido y de todo lo que engloba el mundo tejeril. Recuerda que en este podcast de Tut Mouton, cada punto cuenta una historia. Soy tu amiga María Jiménez y muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Bye bye.